Muy buen día para todos, chicos, espero se encuentren muy bien y con muchas ganas de aprender. Desde el día de hoy vamos a iniciar con algunas explicaciones relacionadas con las temáticas que vamos a desarrollar durante este segundo periodo para nuestras clases de ciencias. Vamos a comenzar entonces hablando sobre la circulación, el cual pues es un proceso vital para todos los seres vivos, pero vamos a centrarnos durante esta explicación en la circulación celular. Bueno, como primera instancia vamos a decir que la circulación en la célula es de gran importancia porque le va a permitir transportar y a la vez distribuir. ¿Qué va a transportar y distribuir? Pues sustancias como el oxígeno, como los nutrientes, el dióxido de carbono, energía, ¿sí? Y todo esto se va a realizar pues gracias a la membrana celular, lo cual ya vamos a ampliar más adelante. Por ahora quiero que recordemos que la célula es la unidad fundamental de todos los organismos vivos y que requiere para funcionar de materia prima. Esa materia prima la va a obtener del medio externo y va a entrar entonces al interior de la célula para poder que ésta realice diferentes procesos metabólicos, de los cuales también se van a generar desechos, ¿sí? O en otras palabras, como basura que debe de salir de la célula. Esto entonces implica que todas esas sustancias, es decir, tanto la materia prima como los residuos, deben atravesar la membrana celular y es ese proceso el que llamamos transporte celular. Vamos a retomar entonces acá un poco para que hagamos un recorderis de la membrana celular. Recordemos que esta es una estructura que es fina y que va a envolver a la célula y está presente en todos los tipos de células. La membrana se forma de una doble cadena de lípidos y proteínas y esta cuenta como con unos poros que permite que haya un paso de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula, algo así como se ve en la animación. En otras palabras, la membrana cumple una función de delimitadora, algo así como una portera. ¿Por qué? Porque está seleccionando qué materiales pueden entrar y qué materiales deben salir, dependiendo obviamente de lo que necesite la célula. Esa propiedad es llamada permeabilidad selectiva, la cual pues es obviamente de gran importancia para que se mantenga un balance interno de la célula que lo conocemos con el nombre de homeostasis. Resulta que existen dos maneras para que entren y salgan moléculas de la célula. La primera es por transporte pasivo y la segunda por transporte activo, que veremos ya en un momento. Acá nos enfocaremos inicialmente en el transporte pasivo. Pero ¿a qué llamamos entonces transporte pasivo? Básicamente son todos aquellos procesos que no, escuchen bien, no requieren de ATP. Recordemos que el ATP es lo mismo que decir adenosintrifosfato y es la principal fuente de energía de todos los seres vivos. Acá entonces en este tipo de transporte me están diciendo que no se necesita de este tipo de energía para que pueda ocurrir. Resulta que en este transporte pasivo tenemos además tres maneras en las que se puede llevar a cabo. La primera de ellas es la difusión simple, que se refiere al paso de pequeñas moléculas a través de la membrana, que pasan de lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración, hasta llegar ¿a qué? Pues a un equilibrio. En otras palabras, habrá una misma cantidad de partículas adentro y afuera. Un ejemplo de este tipo de moléculas es el oxígeno. Seguimos con la difusión facilitada, que se relaciona con el paso de moléculas ya más grandes, como por ejemplo la glucosa y otros azúcares, en donde estas partículas requieren de una ayuda para pasar por la membrana. Para esto, las proteínas que forman la membrana abren unos poros llamados canales de proteínas que le permiten el paso a esas partículas. En resumen, entonces, este tipo de transporte recibe su nombre porque, como es evidente, requiere de ayuda. Y en este caso, quienes lo hacen son las proteínas de membrana. Finalmente, hablamos de la ósmosis, que es el paso del agua, la cual es importantísima para la célula,
Pero dentro de esta podemos encontrar también 3 tipos de soluciones, que son las hiper, las iso y las hipotónicas, que ya vamos a ampliarlas en la siguiente diapositiva. Listo, primero vamos a hablar entonces de los ambientes hipertónicos. Estos se dan cuando hay una mayor concentración de partículas afuera de la célula que adentro. Acá por esta razón la célula pierde agua y lo que hace es arrugarse. Un ejemplo claro de esto es cuando estamos por mucho tiempo dentro de una piscina, que si miramos nuestros dedos vamos a ver que están arrugados. En segundo lugar vamos a encontrar los ambientes isotónicos. En estos la célula se encuentra balanceada, porque acá hay una igual concentración de agua y partículas dentro y afuera de la célula. Finalmente encontramos los ambientes hipotónicos, en donde las concentraciones de las partículas en el interior de la célula van a ser mayores que en el exterior. Es decir, que es todo lo contrario a lo que vemos en el medio hipertónico. Entonces acá la célula deja entrar agua para buscar igualar las concentraciones internas y externas de las partículas y como consecuencia la célula se hincha e incluso puede llegar a explotar. Continuamos con el segundo tipo de transporte, el denominado transporte activo. Este, a diferencia del pasivo, sí requiere energía, porque las moléculas se mueven de un lugar de baja concentración a un lugar de alta concentración, algo así como si remaran contracorriente. Aquí entran a actuar unas proteínas llamadas proteínas bomba, que son las encargadas de, como su nombre lo indica, bombear las moléculas dentro o fuera de la célula. Podríamos pensar como un ejemplo cómo nuestras células tienen que bombear hacia afuera el dióxido de carbono sin importar la concentración del medio, para que éste pueda llegar precisamente a los pulmones y ser exhalado. Aquí se requiere entonces de ATP, pues lo que ya hemos dicho, energía proveniente de donde de las mitocondrias para poder hacer que el bombeo se haga contracorriente. En esta imagen podemos entonces resumir cómo ocurre dentro de la membrana el transporte, tanto pasivo como activo. Entonces, en la primera parte vemos el transporte activo, que puede ser mediante una difusión simple. Entonces vemos cómo las partículas pequeñas atraviesan la membrana sin ningún inconveniente. Ya en la parte de la mitad vemos una difusión facilitada, donde vemos entonces que aparecen unos canales, ¿cierto?, que van a facilitar que puedan transportarse unas partículas de mayor tamaño. Y ya en el transporte activo vemos entonces lo que yo les decía, la diferencia entre pasivo y activo. En el pasivo no requerimos ATP, mientras que en el activo sí se requiere entonces de energía. Bueno, finalmente hablaremos del transporte de partículas ya más grandes, por ejemplo las proteínas y otras moléculas de gran tamaño. Estas deben entrar y salir de la célula y lo hacen por medio de movimientos de la membrana. Resulta que el movimiento de partículas enormes hacia adentro es lo que llamamos o conocemos como endocitosis y hacia afuera exocitosis. Como vemos acá en las animaciones, en las células se forma una vacuola, que es algo así como una bolsa alrededor de las partículas, que lo que hace es envolverlas para entrarlas o sacarlas. En los protozoos y algunas células animales existe además la fagocitosis, en el que la membrana de la célula produce también una vacuola, ¿sí?, como la que veíamos anteriormente, que envuelve a las partículas, pero entonces acá se lleva la partícula directamente a los lisosomas para ser digerida, ¿sí?, o mejor dicho, lo que hace es que se la traga. Y este es el proceso que hacen precisamente nuestros leucocitos o glóbulos blancos, que atacan a invasores como son, por ejemplo, las bacterias o los virus, que pueden enfermar nuestro cuerpo. Bueno chicos, hasta acá el tema de circulación celular. Espero que esta presentación les sea útil para aclarar dudas sobre el tema y sobre todo pues también para que puedan desarrollar el taller. Hasta una próxima clase. Por ahora entonces les agradezco por la atención y les deseo que estén todos muy bien.